El peor error de mi carrera. Esto ocurrió en 2007, durante el tiempo que serví en el ejército. Yo era un 46R, que es el título militar para periodista de radiodifusión. Si alguna vez viste la película Good Morning Vietnam, ¿era algo así? Ese era mi trabajo: contar las historias de los soldados, capturar la vida militar con la cámara y documentar eventos, tanto grandes como pequeños. Me uní al ejército en 2005. En ese momento, tenía una imagen en mi mente de cómo sería mi vida. Pensaba que tal vez me enviarían al extranjero, a Alemania o a algún otro lugar de Europa. Tal vez podría trabajar en una estación de radio o televisión administrada por el ejército y viajar un poco. Me imaginaba grabando ceremonias, entrevistas y momentos alegres en diferentes partes del mundo, pero el ejército tenía otros planes para mí. Cuando recibí mis primeras órdenes oficiales, vi que me habían asignado a la Primera División de Infantería, también llamada Primera ID. Me emocioné cuando leí eso. En ese momento, su cuartel general estaba en Alemania. Pensé, perfecto, justo como lo había imaginado. Pero resultó que en ese entonces, esto fue en 2006, el cuartel general de la Primera Infantería División se estaba mudando de Alemania a Fort Riley, Kansas. Así que, en lugar de volar al otro lado del océano, empaqué mi coche y conduje hasta la pequeña ciudad de Junction City, Kansas. No era exactamente lo que había imaginado, pero fui donde me necesitaban. Poco después de llegar a Fort Riley, me reasignaron. En lugar de quedarme en el cuartel general de la Primera División, me enviaron al cuarto equipo de combate de Brigada de Infantería, también parte de la Primera División de Infantería. Me mudé a una zona de la base llamada Custer Hill y comencé mi nuevo rol allí. Seguía haciendo el mismo tipo de trabajo: grabar videos, contar historias y prepararme para lo que venía después: el despliegue. En febrero de 2007 nos desplegaron en Irak. Éramos una de las 5 brigadas que formaban parte de lo que la gente llamó el aumento de tropas, una estrategia anunciada por el presidente Bush para enviar más soldados a Irak. Nuestra brigada fue la segunda de las 5 en llegar. Nos enviaron a un lugar llamado Base de Operaciones Avanzada Falcón, o simplemente FOBE Falcón, ubicada en el borde sur de Bagdad. Nuestra área de operaciones era una parte de la ciudad conocida como el Distrito Rashid. Como periodista de radiodifusión en el ejército, mi trabajo era cubrir todo. Eso significaba grabar tanto dentro de la base como fuera en el campo. Dentro de la base, la mayoría de las cosas eran rutinarias: ceremonias de premios, cambios de mando, reuniones informativas. Fuera del alambre, fuera de la seguridad de la base, las cosas se volvían reales. Fui en todo tipo de misiones. Viajé con generales de alto rango como el general Petraeus cuando vino a visitar y ver el progreso con sus propios ojos. También participé en redadas en medio de la noche con unidades de infantería, derribando puertas en busca de insurgentes. Grabé de todo, desde la apertura de clínicas médicas hasta patrullas peligrosas de limpieza de rutas, donde buscábamos bombas ocultas. Estábamos en una de las peores zonas de Bagdad, y la lucha era intensa. Más tarde, el reconocimiento de nuestra unidad lo dejó claro. Estábamos en uno de los campos de batalla urbanos más peligrosos y complejos de Irak. No es una exageración, era constante. Explosiones, disparos, pérdidas, estaba por todas partes. Y parte de mi trabajo, uno para el que nadie realmente me preparó, era grabar los servicios conmemorativos de los soldados de nuestra brigada que murieron en combate. En solo los primeros 4 meses, perdimos a 63 soldados. Durante nuestros 15 meses de despliegue, ese número creció a 100. Cada vez que un soldado moría, realizábamos un servicio conmemorativo en el campo de batalla. Y cada vez yo estaba allí con mi cámara. A veces, cuando varios soldados morían en el mismo incidente, hacíamos un servicio conjunto. Recuerdo uno donde se honró a 5 o 6 juntos. Esos eran días pesados. No te paras ahí con una cámara y olvidas lo que estás viendo. Lo sientes. Lo llevas contigo. Pero después de un tiempo, pasa algo extraño. Empiezas a volverte insensible.
Ya has llorado, has escuchado taps, la trompeta fúnebre, demasiadas veces. Has visto a las familias enviar fotos, cartas y recuerdos que se exhiben junto a un par de botas vacías, un casco sobre un rifle y placas de identificación colgando inmóviles. En algún momento, tu cerebro deja de reaccionar igual. Estás tratando de protegerte emocionalmente. Y eso es peligroso. Porque cuando algo se vuelve rutina, dejas de prestarle la atención que merece. Una noche, tuvimos otro servicio conmemorativo. Honestamente, no recuerdo la fecha exacta ni para quién era el servicio. Solo recuerdo que era para un batallón que no era parte original de nuestra brigada. Era el primero 18 de Infantería, parte de la segunda brigada. Habían sido asignados a nosotros durante el despliegue. Como siempre, grabé el servicio. Todo salió como de costumbre. Devolví el equipo de cámara a nuestra oficina y luego me fui a dormir. Tenía otra misión programada temprano al día siguiente. Al día siguiente, salí a esa misión. Grabé todo lo necesario y regresé a la oficina para subir el material y comenzar la edición. Conecté la cámara, revisé los archivos y me congelé. Me di cuenta de que había grabado encima de la primera parte del servicio conmemorativo de la noche anterior. El estómago se me cayó. El corazón me latía con fuerza. Supe de inmediato cuán grave era eso. Los servicios conmemorativos no son algo con lo que puedas equivocarte. Son sagrados. Están destinados a las familias de los caídos para darles algo, una especie de cierre, un vistazo de cómo fue honrado su ser querido por quienes sirvieron a su lado. Estos videos se envían a casa junto con las pertenencias personales del soldado. Son parte de cómo nos despedimos. Y yo había fallado. Fui a ver a mi jefe y le conté lo que había pasado. Me preparé para que se enojara, pero todo lo que dijo fue, «Está bien», sin gritos, sin acusaciones, solo un «está bien» en voz baja. Un par de días después, vino a mí con un plan. Regrabaríamos las partes que había perdido. Eso significaba que teníamos que pedir al comandante del batallón, al comandante de la compañía y al líder del escuadrón que regresaran a la capilla y dieran sus discursos otra vez. No puedes imaginar lo difícil que debió ser para ellos. No eran actores, eran líderes en duelo, habían perdido a uno de los suyos. Y ahora, por mi error, tenían que revivir esa pérdida frente a una cámara, solo para que yo pudiera reconstruir el video. Pero lo hicieron, los grabé nuevamente. Luego, cuidadosamente, edité las nuevas tomas junto con el resto del video original. Lo enviamos a casa para la familia. Desde fuera, probablemente parecía que todo había salido bien, pero por dentro yo estaba destrozado. Incluso ahora, casi 2 décadas después, todavía pienso en ese momento. Ese error es el peor que he cometido en mi vida profesional. Nada más se le acerca. Fue un punto de quiebre para mí. Después de eso, cambié mi forma de trabajar. Revisaba todo 2 veces. Era más cuidadoso, más reflexivo, más enfocado. Pero ninguna mejora podía borrar cómo me sentí en ese momento. Aún así, estoy increíblemente agradecido con mis superiores. Nadie me gritó. Nadie trató de hacerme sentir peor de lo que ya me sentía. Me entendieron. Vieron el peso que estaba cargando. Yo era solo una persona encargada de documentar tanto dolor, tanta muerte. A veces era demasiado. Mirando atrás, esos servicios conmemorativos son lo más significativo que hice en el ejército. Nada se compara. Capturé algo importante, no solo para la historia, sino para las familias. Para aquellos que no pudieron estar allí para despedirse, yo les llevé ese momento. Ayudé a honrar a sus seres queridos. Y aunque cometí un error, estoy orgulloso de mi trabajo. Estoy orgulloso de lo que hice durante ese despliegue. Pero nunca olvidaré ese error. Me enseñó una lección que aún llevo conmigo. Después de 4 años, dejé el ejército y pasé a trabajar en asuntos públicos para el gobierno federal. Me mantuve cerca del mundo de las historias, la comunicación y el servicio. Pero algo en mí cambió durante esos 15 meses en Irak. Ese tiempo me marcó. Grabar tantos homenajes me marcó. Dejó una huella que nunca desaparecerá. ¿Volvería atrás y lo haría diferente? Number A, a pesar del dolor, el peso y la presión, creo que fue una misión importante en un momento crucial.
Estuve allí e hice mi trabajo. Di todo lo que tenía. Pero ese error, ese único momento de descuido nacido del agotamiento y la insensibilidad sigue conmigo. Y creo que siempre lo hará.